Hola, bienvenidos a esta tercera parte del curso de programación básica de aplicaciones Android. En este video daremos continuidad a los ejercicios que estuvimos viendo en el video pasado. Entonces vamos a abrir nuestros archivos correspondientes. Primeramente vamos a abrir entonces nuestro controlador, nuestro main activity. Aquí tenemos los códigos que hemos estado desarrollando hasta el momento. Muy bien, ahora vamos a abrir nuestra vista que se encuentra en esta carpeta, en la carpeta res y en la subcarpeta layout. Entonces aquí está nuestro activitymain.xml, el cual viene a ser nuestra vista. Por el momento estuvimos viendo entonces todos estos elementos. En este video vamos a ver un ejemplo de utilización del control de número, o mejor conocido como spinner. Primeramente, entonces vamos a crear nuestro elemento en nuestro archivo activitymain.xml. Entonces, debajo mismo de nuestro último componente, que era un toggle button, vamos a crear, fuera del linear layout que le corresponde, vamos a crear un nuevo elemento. Entonces, vamos a hacer uso del spinner. Bueno, aquí tenemos entonces el elemento que vamos a estar utilizando. Vamos a definir como ancho, vamos a definir field parent. Y como height o como altura vamos a definir broad content. Muy bien, ahora cerramos entonces la etiqueta y le definimos un ID. El identificador que vamos a utilizar va a ser de nombre tipos crédito. Tipos _ crédito. Entonces ahí ya tenemos el identificador. Como vemos, aquí ya se nos pintó nuestro spinner. Entonces, como vemos aquí, no tiene ningún elemento. ¿Cómo hacemos para cargar elementos por defecto dentro de nuestro spinner? Bueno, existen distintas formas de hacerlo. Podemos hacerlo a partir de una base de datos, o en este ejemplo vamos a utilizar un recurso, un archivo, el cual ya estuvimos trabajando, que es el archivo strings.xml. Vamos a crear entonces aquí un array que contendrá todos los valores por defecto de nuestro spinner. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a escribir aquí lo siguiente. Vamos a escribir string-medio array. Y vamos a ponerle aquí un nombre. Entonces el nombre que le vamos a poner va a ser elementos-tipos crédito. Entonces ponemos de vuelta un guión bajo para separar. Y quedaría así entonces el nombre de nuestro array. Y vamos a abrir y cerrar aquí la etiqueta. Entonces, dentro de esta etiqueta vamos a definir los elementos que va a tener o los ítems que va a tener. Entonces, vamos a crear de vuelta aquí los elementos. Vamos a hacer una apertura y cierre de la etiqueta ítems y vamos a escribir, por ejemplo, seleccione un tipo de crédito. Entonces ese sería nuestro primer elemento que se va a mostrar. Ahora vamos a definir otro elemento, el cual va a decir, por ejemplo, semanal. Y esto podemos ir copiando y cambiando entonces los ítems que van a tener. Entonces aquí va a estar, por ejemplo, quincenal, semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, semestral, y por último vamos a poner anual. Perfecto, entonces ahí ya tenemos nuestro string array con sus elementos correspondientes. Entonces podemos utilizar este nombre para poder relacionarlo o poder cargarlo dentro de nuestro spinner. Entonces vamos a ver cómo podemos hacerlo.
Para poder hacer esto vamos a irnos a nuestro controlador y vamos a crear entonces aquí una instancia de la clase manejadora de nuestro spinner. Entonces primeramente eso vamos a hacer. Vamos a declarar aquí protected spinner, sería esta clase spinner, y vamos a poner ahí un nombre. Por ejemplo, podemos llamarle tipos crédito y punto y coma al final. Muy bien, ya tenemos ahí declarado entonces nuestro objeto. Ahora vamos a recuperar o hacer referencia a nuestra vista. Entonces por aquí vamos a poner spinner como comentario y vamos a poner aquí el nombre de nuestro objeto. Tipos crédito es igual a findViewById y ponemos r.id. Y tenemos aquí tipos crédito, que era el nombre que le pusimos en nuestro archivo XML. Entonces, sí, es exactamente así. Tipos-crédito se llama nuestro componente spinner. Entonces, vamos a ponerle aquí un punto y coma y con eso ya estaría lista. Ahora, para poder cargar nuestros ítems, necesitamos una instancia de la clase ArrayAdapter. Entonces debemos escribir el siguiente código para realizar la carga a partir del archivo de recursos string que hemos definido aquí. Entonces vamos a poner ArrayAdapter y vamos a poner aquí el tipo que va a ser char sequence. Y vamos a llamarle a esta instancia, vamos a llamarle adapter o adaptador mejor. Adaptador es igual a ArrayAdapter.createFromResource. Entonces ahí vamos a hacer referencia al recurso que tiene los elementos que queremos cargar dentro de nuestro spinner. Entonces vamos a hacer uso de ese método y le vamos a pasar los siguientes parámetros. Vamos a pasarle el contexto, vamos a decirle this, luego vamos a pasarle el recurso que va a estar en el archivo r.array. Y aquí nos aparece justamente el recurso que hemos creado de tipo array, ¿verdad? Entonces elementos-tipos crédito. Ahí estamos haciendo referencia justamente a este string que acabamos de crear. Así es como le pusimos el nombre, entonces debemos llamarlo también de esa manera, obviamente, ¿verdad? Elementos-tipos crédito. Muy bien. Ahora vamos a utilizar un recurso de diseño, un layout resource. Entonces vamos a llamar a android.r.layout.simple spinner item. Entonces ese es el recurso de diseño que vamos a utilizar para poder representar nuestros datos. Entonces esto va a depender de la plataforma en la cual esté instalada nuestra aplicación. Muy bien, entonces lo que nos faltaría aquí es un punto y coma por aquí. Punto y coma. Luego tenemos que definir de vuelta, haciendo ya uso de nuestro adaptador, de nuestro objeto adaptador, vamos a hacer referencia al método setDropDown View Resource. Entonces ese es el método que vamos a utilizar y de vuelta vamos a hacer referencia a un archivo de diseño que va a ser android.layout.r.simple spinner
drop down item. Entonces eso va a definir la forma en que se va a representar nuestro spinner en la vista de diseño, ¿verdad? Entonces con eso ya estaría definido el array adapter. Ahora lo único que tenemos que hacer será de asignar este adaptador a nuestro spinner. Entonces nuestro spinner se llama tipos crédito .setAdapter. Entonces setAdapter y le pasamos el adaptador que acabamos de crear. Listo. Entonces ahí ya estará vinculado nuestro archivo de recurso por un lado, el que se encuentra en este archivo, ¿verdad? Y por otro lado vamos a vincularlo entonces con nuestro spinner. Entonces vamos a ver ahí cómo se muestra en pantalla esos datos. Vamos a hacer la prueba primeramente antes de definir los eventos que vamos a estar utilizando para este spinner. Entonces vamos a abrir el emulador o el celular y vamos a hacer la compilación y prueba correspondiente. Muy bien, entonces vamos a hacer la prueba correspondiente en el emulador. Vamos a ejecutar esto y veremos cómo va quedando entonces nuestra vista. Muy bien, entonces como vemos ya tenemos ahí nuestro spinner y hemos cargado sus ítems desde nuestro archivo de strings, ¿verdad? De nuestro array de string. Entonces aquí aparece totalmente lo que hemos definido allí. Muy bien. Ahora tenemos que programar que, por ejemplo, cuando hacemos clic sobre algún ítem, que nos aparezca ahí, por ejemplo, ha seleccionado quincenal. Entonces eso vamos a programar. Para ello vamos a irnos nuevamente a nuestro archivo mainActivity.java. Entonces lo que queremos implementar es que cuando un usuario selecciona un elemento del menú desplegable, el objeto spinner recibe un evento en relación con el elemento seleccionado. Entonces, así como hacíamos, por ejemplo, al hacer clic un botón, entonces se activa un evento. Entonces, para definir el controlador de este evento de selección, debemos implementar nuevamente una interfaz de la clase AdapterView y vamos a hacerlo. Entonces, vamos a ir al principio. A ver, aquí tenemos nuestras implementaciones y vamos a poner aquí una coma y vamos a hacer referencia entonces al adapterView on item selected listener. Entonces vamos a hacer uso de ese adaptador. Muy bien. Entonces ese es el adaptador que vamos a utilizar y nos marca aquí un error, ya que debemos implementar los métodos de callback, que son los siguientes. Debemos implementar obligatoriamente el método onItemSelected, que es el que se va a activar cuando seleccionamos un ítem, y onNothingSelected, cuando no seleccionamos ningún ítem. Entonces vamos a darle OK para que se generen entonces los métodos de callback necesarios. El que vamos a utilizar nosotros va a ser este, el onItemSelected. Entonces vamos a hacer ahí la programación correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer aquí es mostrar un mensaje. Entonces mediante toast.makeText y el contexto va a ser getApplicationContext. Y vamos a poner aquí el mensaje, el ítem seleccionado es ... y vamos a concatenarle. Entonces vamos a hacer uso del objeto, como vemos aquí, parent.getItemPosition, itemAddPosition, y vamos a pasarle la posición, el cual tenemos aquí definida, ¿verdad? Position.
Y con eso entonces vamos a recuperar el ítem de la posición, el cual va a obtener automáticamente al activarse el método de callback on item selected. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Nos faltaría entonces aquí definir la duración. Entonces toast.lenglong. Y por último hacemos una llamada al método show para que se muestre en pantalla. Entonces quedaría el código de esta manera. Muy bien, ahora podemos probar nuevamente, hacemos la ejecución y realizamos la prueba para ver cómo se activa ese evento cuando seleccionamos un elemento. Por ejemplo, selecciono un tipo de crédito semanal. Como vemos, no se muestra nada, ya que nos olvidamos de asignar ese escuchador o ese adaptador a nuestro spinner. Entonces vamos a hacerlo por aquí. Entonces aquí vamos a poner tipos crédito punto set on item selected listener. Entonces vamos a asignarle this. Perfecto. Entonces ya tenemos listo ahora. Y ahora sí debería ejecutarse correctamente y mostrar el mensaje que hemos puesto en el método de callback que hemos definido. Muy bien. Entonces vamos a hacer la prueba. Y como vemos aquí aparece el ítem seleccionado es seleccione un tipo de crédito, ya que es el que se selecciona por defecto. Entonces seleccionamos por ejemplo bimestral y vemos que el ítem seleccionado es bimestral, como nos muestra, ¿verdad? Entonces seleccionamos semestral y nos muestra el ítem seleccionado es semestral. Perfecto. Ahora veremos el uso de los selectores o comúnmente llamados pitchers. Bueno, entonces Android proporciona controles para que el usuario, por ejemplo, pueda elegir una hora o una fecha específica, como unos diálogos listos para usar. Entonces, cada selector proporciona controles para seleccionar, por ejemplo, hora, minuto y segundo, o la fecha en el formato mes, día o año, ¿verdad? Entonces, el uso de estos selectores ayuda a garantizar que los usuarios puedan elegir una hora o fecha que sea válida con el formato correcto y ajustada a la configuración regional del dispositivo. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos implementar el selector de fecha, por ejemplo, en un cuadro de texto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer será diseñar o agregar un cuadro de texto a nuestro activity main. Entonces, debajo del spinner vamos a definir un edit text. Bueno, este edit text va a ajustarse al ancho y la altura se va a ajustar al contenido. Entonces vamos a definirlo como Brad Content. Entonces ahí cerramos la etiqueta y definimos un identificador. Entonces ID, vamos a llamarle txt-fecha. Entonces vamos a hacer primeramente para seleccionar la fecha. Entonces ahí ya tenemos nuestro edit text listo. Muy bien, ahora lo único que tenemos que hacer es entonces referenciar este view con la clase manejadora del edit text. Entonces vamos a definir por aquí un nuevo objeto de la clase edit text y vamos a llamarle fecha o podemos llamarle txt fecha. Muy bien, entonces punto y coma, ahí lo declaramos y por aquí vamos a asignarle desde la vista entonces el view que le corresponde. txt fecha es igual a findView by id r.id.txt fecha. Ahí ya tenemos entonces. Muy bien, ya tenemos referenciado entonces nuestro view y podemos ya manipularlo.
Ahora entonces vamos a crear algunas variables que estaremos utilizando para poder seleccionar y manipular la fecha. Entonces, debajo del edit text que ya habíamos definido, vamos a seleccionar o vamos a crear el calendario, el objeto calendario, para obtener fecha y hora. Entonces voy a poner aquí para obtener fecha y hora. Listo, entonces lo que vamos a utilizar va a ser un public final calendar y vamos a ponerle calendario es igual a calendar.getInstance. Entonces eso nos va a recuperar el tiempo o la fecha y la hora del dispositivo. Perfecto. Ahora vamos a crear unas variables para obtener la fecha. Bueno, entonces nuestras variables van a ser de tipo final, int, primeramente el mes, y vamos a hacer uso de nuestro calendario que hemos creado, calendario.get, y vamos a recuperar de ahí calendar.month, que sería el mes. Entonces, calendar.month para recuperar el mes. Lo mismo vamos a hacer entonces para recuperar el día y el año. Entonces voy a copiar esto y aquí vamos a poner el día. Para recuperar el día tenemos que hacer uso entonces del day of month. Vamos a buscar day of month. Entonces con day of month vamos a recuperar el día del mes. Y por último vamos a necesitar el año, que va a ser calendar.year. Entonces la variable, en este caso la constante year, es el que nos va a permitir recuperar el año. Muy bien, entonces ahora vamos a implementar una nueva interfaz que nos va a permitir capturar el evento cuando pierde el foco nuestro cuadro de texto. Entonces, cuando pierda o cuando gane el foco, vamos a ejecutar un código para que se muestre el selector de fecha. Para eso necesitamos entonces implementar ese adaptador correspondiente en nuestra clase. Entonces aquí está nuestra clase. Vamos a implementar ese adaptador por aquí. Entonces, coma, vamos a poner view.onFocus Change Listener. Entonces, ese va a ser nuestra interfaz. Como ven, nos marca error ya que debemos implementar los métodos de callbacks, que son los siguientes. En este caso, tenemos un solo método, el cual es el onFocusChange. Entonces, el onFocusChange vamos a implementar. Ya lo tenemos por aquí. Y este tenemos que asignarle a nuestro cuadro de texto. Entonces, vamos a hacer eso. Ya estamos aquí en el constructor. Entonces, en txt fecha .set on focus change listener y vamos a hacer referencia a este objeto. Ahí ya está. Entonces ahí ya está asignado el escuchador para el cuadro de texto. Perfecto. Ahora sí ya podemos hacer nuestra programación correspondiente en el método onFocusChange. Bueno, podríamos directamente programar allí, ¿verdad? Pero lo que necesitamos saber es cuándo está ganando el foco. Entonces vamos a hacer uso justamente de esta variable de tipo booleana hasFocus. Entonces vamos a decir si hasFocus. Entonces vamos a recuperar. Va a devolver true cuando gane el foco. Entonces cuando gane el foco, lo que nosotros vamos a hacer es hacer una llamada nuevamente a otro método. Podríamos directamente programarlo aquí, pero por una cuestión de comodidad vamos a programarlo un poquito más abajo
para separar. Entonces este método va a ser privado, no va a devolver nada, por eso le ponemos void y vamos a llamarle obtener fecha. Entonces así se va a llamar y vamos a dejarlo allí preparado. Entonces cuando gane el foco vamos a llamar a este método, a obtener fecha. Entonces aquí vamos a llamarle obtener fecha, punto y coma. Listo. Entonces aquí podemos ya realizar la programación correspondiente para mostrar nuestro picture, nuestro cuadro para seleccionar la fecha en este caso. Entonces vamos a hacer uso de la clase ya preparada que se llama datePicture o datePicture de la clase del paquete android.widget. Entonces vamos a seleccionar esa clase datePicture dialog y vamos a llamarle recuperar fecha. Sí, vamos a llamarle entonces al objeto. Muy bien, ahora vamos a hacer una instancia de datePicture dialog. Entonces hacemos enter y debemos pasarle nuevamente el contexto. Muy bien, y creamos una nueva instancia del datePicture dialog on DateSetListener. Muy bien. Al ejecutar entonces este código, como vemos aquí, se nos crea automáticamente ya. Se nos crea nuevamente un método onDataSet donde debemos configurar, muy bien, configurar aquí nuestro selector. Aquí podemos ya hacer uso de un código propio para definir el formato y el comportamiento de nuestro datePicture. Entonces aquí vamos a hacer un comentario. Esta variable aumenta una unidad al mes ya que comienza en 0. Entonces, ya que comienza en 0, que va a ser entonces enero. Entonces vamos a definir una variable de tipo final que haga ese trabajo. Final int mes actual va a ser igual al mont que vamos a recuperar de aquí más 1. Entonces vamos a aumentar en 1 este mes, ya que comienza de 0. Muy bien. Ahora vamos a formatear el día obtenido. Entonces vamos aquí a formatear el día obtenido. Muy bien, y vamos a anteponer entonces, por ejemplo, anteponer un 0 si son menores a 10, ¿verdad? Si los días son menores a 10, vamos a anteponer un 0 para mostrar, ¿verdad? Entonces vamos a definir una variable de tipo string y vamos a llamarle día formateado, que va a ser igual, y aquí vamos a hacer una variable condicional, day of month. El day of month, si el day of month que vamos a recuperar de aquí es menor a 10, entonces voy a poner un signo de interrogación aquí, entonces voy a poner un 0. ¿Sí? Un 0 ya voy a poner. Y le voy a concatenar el string.valueOf day of month. Ok, entonces si el day of month, por ejemplo, es 1, entonces 1 es menor a 10, sí, entonces se le va a anteponer un 0 y se le va a concatenar el 1, entonces va a aparecer 0, 1. Esto vamos a verlo cuando lo ejecutemos. Muy bien, y después, entonces la otra opción es que vamos a poner 2 puntos,
2 puntos. Si no es menor a 10, entonces va a ser mayor o igual a 10, ¿verdad? Entonces, si es mayor o igual a 10, no pasa nada. Lo único que hacemos es convertir entonces a string el day of month o el día del mes que hayamos recuperado. Por aquí ponemos entonces punto y coma. Listo. Bueno, aquí me está faltando un punto y coma. Por eso es que me está mostrando todavía errores. Bueno, en realidad faltan algunos códigos todavía, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a poner también string mes formateado. Mes formateado va a ser igual y nuevamente hacemos lo mismo que hicimos con el día, ¿verdad? Entonces voy a poner un comentario antes y aquí vamos a poner formateamos el mes obtenido y anteponer 0 si son menores a 10. Muy bien, entonces vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a poner ahí si el mes actual es menor a 10, entonces vamos a anteponer un 0 y vamos a concatenar el string.valueOf del mes sería month, ¿verdad? Month. Entonces ahí vamos entonces a obtener el valor, vamos a convertir nuestro mes actual aquí. Entonces mes actual vamos a concatenar con el 0 y si es mayor o igual a 10, entonces lo que haremos será sencillamente convertir a string nuestro mes actual. Muy bien. Ponemos aquí punto y coma. Y como último paso, entonces vamos a setear nuestra fecha. Bueno, entonces recuerden que hemos creado una variable global encima mismo de la clase, una variable global llamado fecha o txt fecha, que es nuestro edit text. Entonces allí es donde queremos mostrar la fecha obtenida y ya formateada. Entonces podemos hacer una llamada a ese objeto por aquí. Entonces aquí abajo, una vez formateado el día y el mes, ya podemos llamar al objeto txtfecha.setText y vamos a mostrar como nosotros queramos. En este caso vamos a mostrarlo como día formateado más y vamos a concatenarle una barra de separador y también vamos a poner aquí el mes formateado más de vuelta ponemos una barra separadora y ponemos al final el year, que sería el año, ¿verdad? Entonces el año que nosotros obtengamos, que nosotros seleccionemos, vamos a hacerlo uso aquí. Entonces allí está. Sobreescribiendo el onDataSet, yo puedo entonces darle el formato que yo quiera y los separadores que yo quiera puedo ponerlo aquí. Muy bien. Entonces, por un lado ya está. Lo que me falta especificar aquí al data picture serían los valores que hemos obtenido del calendario, que son los que hemos definido aquí. Aquí, a ver un poco, sí, tenemos por aquí el año, el mes y el día. Entonces, debemos pasarle esos valores para que aparezca por defecto seleccionado la fecha actual. Entonces, aquí vamos a poner coma y vamos a pasarle en ese orden, en año, mes y día. Entonces ese va a ser el orden que vamos a seguir. Muy bien, entonces nuestro código quedaría de esta forma. Ok.
Entonces ya tenemos listo nuestro diálogo, ya está configurado. Y lo único que tenemos que hacer entonces es aquí, después mostrar el selector. Nuestro selector es lo que tenemos que mostrar. Entonces recuperar fecha, punto, y vamos a hacer uso del método show. Entonces allí se va a mostrar nuestro selector. Perfecto. Entonces allí está obtener fecha. Y como vemos aquí, al hacer foco encima de nuestro text view, vamos a llamar a este método obtener fecha, el cual va a configurar primeramente un selector de fecha, un diálogo de selector de fecha, y se va a mostrar después en el txt fecha nuevamente. Perfecto. Entonces vamos a hacer esta prueba a ver cómo sale. Le damos a ejecutar y vemos aquí el resultado. Esperamos un momento que se realice la compilación y la instalación. Y como vemos, ya tenemos aquí abajo, tenemos el text view. Entonces hacemos nuestro edit text, hacemos clic y ya nos aparece el selector de fecha configurado con la fecha actual de nuestro sistema. Entonces nos aparece una fecha por defecto gracias a las variables que hemos definido por aquí. Como ven, le hemos pasado el año, el mes y el día, el cual hemos obtenido mediante el objeto calendario, ¿verdad? Como vemos, hemos obtenido una fecha actual y hemos recuperado el mes y el día y el año, y esas variables ya las hemos pasado nuevamente a nuestro date picture. Perfecto. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar una fecha. Al seleccionar una fecha se va a activar este evento, un dataset, y se va a hacer la conversión automáticamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si seleccionamos domingo 7, le damos a aceptar y nos aparece aquí ya la fecha formateada en el formato justamente que nosotros hemos definido aquí. Entonces si queremos en vez de una barra usar un guión, lo único que deberíamos hacer es cambiar aquí, o si queremos mostrar primero el año, entonces cambiamos de orden respectivamente aquí. Entonces vamos a hacer la prueba. Ahora vamos a utilizar un separador con guión, ¿verdad? Separador con guión. Muy bien, ahí se instaló. Hacemos clic y seleccionamos, por ejemplo, domingo 14, le damos a aceptar y se separa mediante guiones. Entonces todo lo podemos hacer aquí, inclusive podemos mostrarlo en otro tipo de formato, por ejemplo, que en vez del 06 aparezca que diga mayo, por ejemplo. Entonces eso podemos programar totalmente aquí y se va a ir mostrando de esa forma. Muy bien, entonces nosotros vamos a dejarlo con el separador de barras. Muy bien. Por último, debemos crear un método para seleccionar ahora la hora. Entonces vamos a hacer algo muy parecido. Va a ser private void obtener hora. Y vamos a crear el date picture dialog para la hora. Entonces date picture dialog, vamos a llamarle obtener hora o recuperar hora, no importa. Y le damos new time picture dialog. Entonces aquí hemos utilizado el date picture dialog y en este caso vamos a usar el time picture dialog para recuperar lo que tiene que ver con el tiempo o con la hora, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos ahí, vamos a darle el contexto this y vamos a crear nuevamente un adapter new time picture dialog .onTimeSetListener. Entonces se nos crea de vuelta el onTimeSet que se va a activar a la hora de setear o de seleccionar una hora en nuestro data picture. Entonces allí de vuelta
tenemos que seleccionar o tenemos que formatear la hora. Entonces formateamos la hora obtenida, ¿verdad? Formateamos la hora obtenida y anteponemos el 0 si son menores a 10. Entonces anteponemos el 0 si son menores a 10. Bueno, entonces vamos a crear una variable string que se va a llamar hora formateado. Y eso va a ser igual a, bueno, al hour of day. Si el hour of day o la hora del día es menor a 10, entonces vamos a ahí poner un signo de interrogación. A ver, ahí está el signo de interrogación. Y vamos a anteponer entonces un 0. Vamos a concatenarle entonces ahí el string.valueOf hour of day. Listo. Ahora, si es mayor o igual a 10, entonces lo único que vamos a hacer es convertirlo a string.valueOf hour of day. Listo, aquí ponemos entonces un punto y coma. Y lo siguiente será formatear el minuto. Entonces formateamos el minuto obtenido. Obtenido y de vuelta, entonces vamos a anteponer el 0 si son menores a 10. Creamos de vuelta la variable string, hora y minuto formateado es igual a minute menor a 10. Entonces voy a concatenar 0 más string value of minute. Y aquí, perdón, aquí tengo que poner signo de interrogación. Y por aquí es donde tengo que poner el punto y coma. O sea que el 2 puntos. Allí. Perfecto, entonces si es mayor o igual a 10, entonces aquí se tiene que mostrar solamente el string.valueOf y aquí ponemos minute. Perfecto. Ok, entonces ya tenemos formateado la hora y el minuto. Ahora es momento de setear de vuelta. Entonces txt fecha.setText y allí debemos primeramente como que primero se va a obtener la fecha y luego vamos a llamar aquí a obtener hora. Entonces la fecha, el que ya esté ahí, la fecha que ya esté seleccionada, debemos recuperarla. Entonces txtFecha.getText es para que podamos recuperar ya esa fecha y lo que vamos a hacer es ahora concatenarle un espacio y poner allí la hora formateada concatenada con el separador de 2 puntos, en este caso vamos a hacer 2 puntos, más el minuto formateado. Entonces ya tenemos allí. Vamos entonces a tener la fecha y la hora en el mismo cuadro de texto. Muy bien, ahora debemos pasarle por aquí la hora y el minuto correspondiente. Entonces aquí vamos a poner punto y coma. Y justamente estas dos variables nos hace falta crearlas para que pueda funcionar esto. Entonces vamos a ir de vuelta a crear esas variables junto a estas variables que ya hemos tenido aquí, ¿verdad? Entonces final int hora es igual a calendario.get y aquí vamos a hacer uso de la constante calendar.hour. Y ya tenemos, bueno, esa es la hora
Ahora el minuto, entonces final int minuto es igual a calendario.get calendar.minute. Entonces en mayúscula minute. Listo. Entonces ya tenemos ahí capturado la hora y el minuto actual. Muy bien. Entonces vamos aquí. Y nos falta definir aquí si van a ser 24 horas o no. El formato de hora, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle que acá nos dice si va a ser de 24 horas. Vamos a ponerle true. Entonces esta propiedad is 24 hour view. Vamos a ponerle true. Solamente true. Entonces con eso ya estaría listo. Muy bien, me sigue dando error. Y a ver, time picture, ya. Aquí yo utilicé de vuelta como un selector de fecha y tiene que ser un selector de hora. Entonces eso es lo que tengo que cambiar aquí. En vez de date tiene que ser time picture dialog. Entonces con eso ya solucionamos este error y podemos ya probar entonces. Muy bien. Vamos a probar. Y está instalando. Listo. Ahora hacemos clic en el cuadro de texto. Nos aparece el selector de fecha. Vamos a seleccionar la fecha viernes 12 de junio. Vamos a darle a aceptar y vemos que no se ha hecho la llamada del time pitcher. Vamos a ver la causa. Entonces hacemos aquí la llamada, obtener hora. Hemos configurado todo. Pero nos faltó hacerlo visible. Entonces aquí tenemos que hacer obtener hora.show. Con eso se va a mostrar nuestro time picture. Le damos a ejecutar nuevamente y vamos a ver si con eso logramos visualizar el selector de hora. Entonces, como ven, tenemos ahí un nuevo problema. Se nos está mostrando uno encima del otro. Entonces, eso debemos corregirlo. Entonces vamos a analizar la causa, a ver, obtener fechas se está llamando y encima de obtener fechas se está llamando nuevamente a obtener hora. Ese es el problema. Entonces lo que debemos hacer es quitar esto de aquí e irnos a obtener fecha. Obtener fecha se va a ejecutar, se va a setear todo allí. Y entonces tenemos que obtener, después de obtener la fecha, vamos a llamar entonces a obtener hora. Y con eso debería solucionarse ese inconveniente. Vamos a darle a ejecutar. Instalamos. Aparece el selector de fecha. Seleccionamos 12. Le damos a aceptar. Y luego aparece el selector de hora. Entonces ahí podemos seleccionar, por ejemplo, 12:30. Le damos a aceptar y como vemos se muestra la fecha y la hora como hemos necesitado y como hemos querido. Perfecto, entonces el código quedaría finalmente de esta forma. Bueno, de esta manera hemos visto los elementos básicos más utilizados en la programación en Android y espero que hayan aprendido entonces la forma básica de hacer programación tanto en la vista como en el controlador. Existen otros componentes, como vemos aquí, componentes de texto que no hemos visto, pero básicamente la funcionalidad es la misma. Debemos definir una vista con esos elementos y desde el controlador podemos manejar tanto los eventos que se activan como inclusive el diseño que va a tener la misma, ¿verdad? Entonces existe una infinidad de botones también que podemos utilizar. También están los widgets, layouts que hemos visto. El que estuvimos utilizando nosotros es el linear layout, pero existen también otros layouts que podemos ir utilizando. También existen otro tipo de contenedores y también componentes de Google como mapas y demás. Tenemos también los componentes heredados que vienen de versiones ya anteriores. Entonces, si queremos profundizar un poco más en el diseño de estos componentes,
podemos hacer nuestra investigación en forma particular. Bueno, en la siguiente clase vamos a hacer una introducción entonces a lo que tiene que ver con los menús básicos en Android. Espero que le haya gustado esta parte del video y nos vemos en la siguiente clase.